hermanos de Colombia, a los hermanos de allá de Argentina, a los hermanos de aquí de Chile, todos confraternizándonos en este momento, en este mensaje. Ya vamos a terminar. Tenemos un mensaje que estábamos manejando hoy que es acerca de la fe en medio de las tormentas. Vamos a meditar un momento, mis queridos hermanos, en este mensaje. Estaba orándole mucho a Dios, pidiéndole al Señor su dirección para que Él le hablara a alguien que necesite en este momento una luz de esperanza, que necesite que su ánimo sea levantado, que necesite que alguien le hable que todavía tenemos que seguir confiando en nuestro Dios. Vamos a leer el libro de Marcos, el Evangelio según San Marcos, capítulo 4. Yo sé que usted ya lo ha leído y los amigos que no, le invito, amigo, abra su Biblia, hermana, amiga, abra su Biblia en Marcos 4:35 al 41. Vamos a leer la palabra de Dios, que es la que tiene poder. Dice, aquí tenemos un tema bonito, que Jesús calma la tempestad, pero yo le quiero hablar acerca de la fe en medio de las tormentas. Libro de San Marcos, capítulo 4, versículo 35. Dice a la letra de la siguiente manera: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también en él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y le dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? Palabra de nuestro Dios. Vamos a orar al Señor y decirle que Él nos dirija en esta hora, porque sé que usted y yo queremos escuchar la voz de Dios. Este mensaje es para usted. Soberano Dios y Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra, en esta hora, Señor, agradecemos la intervención suya a través de su Espíritu Santo para que nos hable conforme a la necesidad que hay el día de hoy. Este breve mensaje, esta breve reflexión de tu palabra, que nos toque, que nos llegue conforme a la necesidad. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Ayúdame, Señor, a través de tu palabra. Amén, amén. Gloria a Dios. La fe en medio de las tormentas. ¿Qué es la fe? La fe, según su definición, o la palabra fe, según la definición de lo que significa esta palabra, dice que proviene de la raíz griega pistis, que significa creer confiadamente y estar persuadido firmemente de una verdad. Qué hermosa e interesante definición. Creer confiadamente y estar persuadido firmemente de una verdad. Mire, la palabra fe en hebreo, en cambio, significa emunat, que al español, traducido al español, representa fe, que según la definición autorizada significa conjunto de creencias religiosas o conjunto, de creencias de alguien o un grupo de personas. Eso es la fe en hebreo, es una creencia. En latín, fides. La palabra fides representa la palabra fe y tiene un sinónimo que es lealtad. Fe es igual a fidelidad, fe es igual a confianza. Si notamos estos significados, denotan claramente que la fe representa cosas importantísimas en los hijos de Dios. Representa confianza, representa creer, creencias, representa lealtad, representa fidelidad, representa confianza firme en nuestro Dios. Si trasladamos esto al pasaje bíblico que leíamos el día de hoy acerca del libro de San Marcos, capítulo 4, versículos 35, y miramos lo que habla, Dios aquí nos da una gran lección de fe. Aquel día cuando llegó la noche, el Señor les dijo a sus discípulos, pasad al otro lado. Qué hermosa palabra, pasad
al otro lado. Pasemos al otro lado, para mí significa vayamos a aprender una lección. Te invito a que pasemos al otro lado porque allá vamos a encontrar una gran lección para nuestras vidas. Entonces, cuando los discípulos pasaron al otro lado, sabían que tenían que ir con el maestro y confiadamente se fueron a la barca, ¿verdad? Ellos conocían de antemano los prodigios, los milagros que Dios había realizado durante mucho tiempo. Habían caminado, ya lo habían visto en sus acciones milagrosas, en los prodigios que él hacía. Por lo tanto, tenían confianza en su Señor. Y despidiendo a la multitud, tomaron como estaba en la barca y también dice que se fueron con el Señor y habían también con él otras barcas. Pero dice que estando ya en el mar, se desató una gran tempestad en medio del mar. Y no era una tempestad cualquiera, era una gran tempestad, lo que representa una gran dificultad en alta mar. Las olas cubrían la barca de tal manera que la barca pareciera que se fuera a hundir. Qué situación tan difícil para los discípulos que se encontraban en aquel momento en ese lugar. Tal vez muchos decimos, bueno, era una lección que tenían que aprender, y es verdad. Los discípulos se encontraban en medio de una tormenta, y no una tormenta cualquiera, una tormenta que les causó mucho temor, que les causó mucho miedo, que les causó espanto. Y eso los hizo reaccionar de una manera inadecuada. Pero lo que me llama la atención es que en medio de la tormenta, en medio de que las olas querían tumbar esa barca, estaba Jesús. Pero Jesús estaba dormido. Y allí es cuando nosotros decimos, ¿pero qué hacía Jesús dormido si toda la barca se iba a volcar? Pero es allí donde nosotros tenemos que entender que Dios quiere dar una lección de fe a cada uno de nosotros. No es que Dios no estuviera en la barca, es que Él estaba presente en ese lugar. Lo que el Señor nos quería enseñar es algo más profundo, y le quería enseñar algo más profundo a sus discípulos, que era aprender a confiar y a poner en práctica su fe, que es la que a veces nos falla muchas veces a nosotros. ¿Qué sucede cuando pasamos momentos difíciles? ¿Qué sucede cuando pasamos momentos de pruebas? ¿Qué sucede cuando de pronto nuestra fe está puesta a prueba? Sucede que muchas veces nos envolvemos del miedo, nos dejamos llevar de la duda, nos dejamos llevar de la desconfianza. Comenzamos a cavilar en nuestra mente. ¿Es que será que Dios existe? ¿Es que será que Dios me está escuchando? ¿Es que será que Dios va a responder mi petición? ¿Es que será que Dios estará dispuesto a estar atento a mi necesidad? Y es allí, mis queridos hermanos, que yo miraba esta lección de fe, porque Dios nos quiere enseñar muchas cosas, y tenemos que entender que aún en medio de las tragedias, en medio de la dificultad, en medio de los problemas, en medio de la pandemia, en medio de tantas situaciones que podamos vivir, aún Jesús está en la barca. Eso es lo que yo aprendí. Jesús permanece fiel en la barca. Pareciera que durmiera, pareciera que no escuchara, pareciera que no estuviera atento, pero Jesús está en la barca. Él está aún allí en tu problema. Él está aún allí en tu necesidad. Él está aún allí en tu dificultad, en tu enfermedad, en tu dolor. Aún en tu duda, Él está allí, esperando que le creas a su palabra, esperando que confíes plenamente en lo que Él puede hacer más allá, esperando aún que tú le clames y sigas y te mantengas fiel a tus creencias, porque recordemos que fe significa creer firmemente, confiar, aleluya, confiar, y no confiar de una manera tan valiente, sino confiar con esa fidelidad en tu Dios y en sus promesas. Amén, gloria al Señor Jesucristo. Pero aquí vemos a un pueblo, vemos a los discípulos diciéndole al Señor, pero Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros? Es como si le estuviesen diciendo al Señor, es que no te das cuenta que estamos sufriendo. Y es allí el problema, cuando no sabemos dirigir nuestra oración. Cuando nosotros muchas veces queremos llorar, queremos clamar, pero reclamamos y no pedimos de la manera correcta. Porque la petición de estos hombres no es que estaba mal.
Estaban teniendo miedo, sentían que el peligro estaba alrededor de ellos, que iban a perecer, que iban a morir. Y por lo tanto clamaron y comenzaron a gritar: ayúdanos, que perecemos. ¿No te das cuenta, Señor? ¿No tienes cuidado de nosotros? Esa es la palabra que muchas veces tenemos que ubicarnos. Cuando nos referimos a nuestro Dios, ¿acaso no te das cuenta que estoy sufriendo? ¿Acaso no te das cuenta que estoy padeciendo? Es cuando las palabras resultan reclamos. Y es allí donde Dios nos da una lección. ¿Acaso no tenéis fe? Él solo se levantó en medio de esa barca y le dijo a la tempestad: calla y enmudece. Y la tempestad cayó y enmudeció porque le hablaba su Dios. La naturaleza quedó enmudecida ante la presencia del Dios Todopoderoso. ¿Y por qué nosotros muchas veces cuando hablamos con nuestro Dios reclamamos y no pedimos de la manera correcta? No nos acercamos delante de Él con esa humildad, sabiendo que Él es nuestro Dios, en reconocimiento, con sinceridad, decirle: Señor, es que mira mi problema, yo ya no puedo más con esta situación, con esta carga que has puesto sobre mí, porque necesito que me sustentes, porque necesito que me ayudes a pasar al otro lado. Hoy te invito, hermano, a creerle a tu Dios, a confiar en lo que dice la palabra, porque dice el Señor que cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¿Por qué? Porque el Dios que tú y yo creemos permanece fiel en tu barca y en la mía, en tu casa y en la mía, en tu vida y en la mía. Y hoy te quiere traer esperanza. Esperanza para nosotros en medio de las dificultades, en medio de las tormentas. Dios quiere que tú y yo crezcamos en nuestra fe, en medio del dolor, en medio de la enfermedad, en medio de la crisis, en medio de la dificultad. Usted y yo sabemos que nuestro Dios permanece aún con nosotros. Ese es el mensaje de hoy. Jesús es tu Dios y permanece aún con nosotros en nuestra barca. Por eso cuando empezamos leyendo el libro de Hebreos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, es porque es real, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Amén, porque es Dios el que nos ayuda a confiar en Él. Es esa fe la que nos sostiene, la fe en Jesucristo. Así que, hermano, no se aflija, no esté angustiado porque ¿qué será que pasará mañana después de esta pandemia o de esta crisis? ¿Será que tendré trabajo? ¿Será que vendrán días peores o mejores? Yo no le puedo decir si mejorará la situación. Lo único que te puedo decir es que en medio de estas tormentas Jesucristo sigue siendo Dios y Él está aquí. Quisiera orar por ti. Quisiera orar por todos nuestros hermanos que se encuentran en este momento mandando sus mensajes, mandando sus peticiones. Si tal vez, mi querido hermano, usted envió su petición, estaremos intercediendo en la mañana. Yo me levanto a orar y le pido a Dios por cada una de sus peticiones. Vamos a orar, hermano, por los hermanos de aquí de Santiago, nuestra hermana Yorka, sé que está conectada y ella está delicada de salud. Hermana, allí está tu Dios. Aquellos hermanos que están sufriendo porque han perdido algún familiar o están padeciendo, amigos que están padeciendo, recuerda, hay esperanza en Jesucristo. Tienes que tener fe en medio de las tormentas. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Soberano buen Dios y Padre celestial, creador de los cielos y tierra, hacedor de maravillas. En este momento tu palabra ha sido predicada. Yo confío en el poder de tu palabra que es eficaz. Yo confío que tú tienes poder para hacer cosas extraordinarias a todos aquellos que creen en ti. En esta hora, Señor, por el poder de tu palabra, Señor, yo creo que usted está obrando en la vida de un amigo, en la vida de un hermano, en la vida de un enfermo, en la vida de aquel que está escuchando este mensaje. Que crea que Dios tiene poder aún en medio de las tormentas, aún en medio de la dificultad, aún en medio de la enfermedad. Tú sigues siendo tu Dios y este Dios es el que todo lo puede. Este Dios es el que nos ayuda a salir adelante en las dificultades. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Si usted puede alabarlo a Dios, yo lo siento en este momento aquí en mi vida. Yo lo siento, hermano. Yo le decía al Señor que sea Dios hablándole a alguien que no necesite. Que sea Dios hablándole a alguien que necesite
fortalecer su fe, como esos discípulos necesitaron confianza, necesitaron aprender la lección. Así que, mis queridos hermanos, en esta hora pues les agradecemos. Ya ha transcurrido mucho tiempo, discúlpenos, nos pasamos del horario. Le agradecemos y estamos con ustedes hasta otra transmisión. Que Dios los guarde, los bendiga, los prospere allá donde usted está, en su hogar, en su casa, desde donde nos escribe, desde el lugar donde se está conectando. No se olvide, todos los miércoles a las 6 de la tarde podemos tener un programa más de Mujeres con Propósitos. Mujeres con propósitos y caballeros con propósitos, porque aquí están también los caballeros presentes. Agradecerles a ustedes su sintonía, agradecerle a la Iglesia del Señor porque nos permite entrar a sus hogares a través de la sintonía de este Facebook en vivo, y vamos a seguir adelante. Le pedí a Dios que sea Él hablando en este día, y gracias porque yo sé que Dios lo ha hecho. Terminamos de